Una sola sentencia penal hay por pecar, que es la muerte del alma. ¿Ah? Cuando nuestro Señor Jesucristo nos habla, unas palabras que quedaron registradas acá en Juan 8:24, diciendo: por eso dije que moriréis en los pecados de vosotros, porque si no creyereis que yo soy, en los pecados de vosotros moriréis. Aquí el Señor está apelando al sentido común. Porque penalmente hablando, no existe ninguna otra sentencia por pecar, sino la muerte del alma. Penalmente hablando, no existe ninguna otra manera en que un solo pecado, por sí solo, o sea, un pecado cometido, ese pecado por sí solo, independientemente a los demás pecados que uno pudiera o no cometer, ese solo pecado, ese único pecado cometido por sí solo, penalmente hablando, ha de ser sentenciado con la muerte del alma, ¿ya? Pero también con otras condenas de tipo no penal. Por eso que en la Biblia, cuando se habla de que Dios nos perdona los pecados, los perdona. Yo cometo pecados, tengo envidia, codicio, tengo mal pensamiento, de repente alguien se emborracha, le hace mal al prójimo, le es infiel a la señora, a su esposa, comete adulterio, engaña, estafa. Bueno, hay una forma múltiple de pecar contra Dios, multiforme forma de pecar. En la Biblia dice que nosotros pecamos contra Dios de pensamiento, por ejemplo. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 15, versículo 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, ¿cierto? Los homicidios, los adulterios, las inmoralidades sexuales, las blasfemias, las difamaciones. Mateo 15, 19. Entonces el ser humano peca de pensamiento, sin llevarlo a cabo, lo que pensó, solamente por pensarlo. Recordemos lo que le sucedió a Satanás, en Isaías 14, versículos 13, 14 y 15. A Satán le brotó un pensamiento, ¿cierto? Le brotaban pensamientos a Satanás. Tú que decías en tu corazón, se está hablando de Satanás, tú que decías en tu corazón, subiré a lo alto, donde vive Dios, donde mora Dios en los cielos. Seré igual a Dios, mas tú derribado eres echado al abismo, ¿verdad? O sea, Satanás le brotaron pensamientos malos pensamientos. O sea, tú que decías en tu corazón, o sea, lo pensó, pero no lo llevó a cabo. Dios no lo permitió. O sea, antes de ejecutar, de llevar a cabo lo que él quería hacer, que le está brotando de su corazón, fue derribado y fue expulsado al abismo, ¿ya? Entonces fue destituido del cielo Satanás por un solo pecado de pensamiento. Pecado de pensamiento, tanto Satanás como nosotros los seres humanos. Pecar porque nuestra conciencia ya nos acusa, porque tenemos pleno conocimiento de lo que es hacer lo bueno y lo malo, dejando el estado de inocencia, dejando el estado de niñez, empieza a operar nuestra conciencia. Nuestra conciencia que al ya saber nosotros lo que es bueno o lo que es malo, robar es malo, mentir es malo, envidiar lo que tiene otro, mi prójimo, eso es malo. Ya el ser humano sabe lo que es bueno y malo, ¿ya? Eso fue heredado por Adán y Eva en el huerto del Edén. Entonces, cuando ya empieza a funcionar la conciencia, la plena conciencia, leemos nosotros en Santiago capítulo 4, versículo 17. Santiago capítulo 4, versículo 17. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, hay tantas formas en que todos los días nosotros pecamos de diferentes formas contra Dios. Pecar por omitir hacer lo bueno, sabiendo hacerlo. Cuando yo sé que es bueno honrar a mi padre, honrar a mi madre, y no lo hago, me abstengo de hacerlo, estoy pecando por omisión. Cuando yo sé que tengo que darle algún dinero a algún mendigo que me está pidiendo dinero en la calle, y el mendigo me dice, por favor, unas moneditas, y yo cierro mi corazón y no hago lo que sé que es bueno hacerlo y no lo hago, peco por omisión de hacer lo bueno. Cuando yo sé que tengo que amar a mi prójimo como a sí mismo, como a mí mismo,
Entonces, alguien que me está viendo a mí, me está viendo a través de las redes sociales, y la persona me mira a mí, y a él le surge en su corazón un rechazo hacia mi persona. Entonces ahí pecó contra Dios, cometió un pecado, por no amar a su prójimo como a sí mismo. O sea, se abstuvo de obedecer este mandato, amar al prójimo como a sí mismo. Pecó de pensamiento, se enojó contra la persona. En Mateo capítulo 5, versículo 21, el Señor dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, mas yo digo que cualquiera que se enoje contra su prójimo quedará expuesto al juicio. Basta que yo me enoje contra mi prójimo y estoy para Dios cometiendo un pecado, que es lo mismo que matar. Es exactamente lo mismo, para Dios es lo mismo que matar. Si yo no mato nunca a nadie, no cometo asesinato, pero me enojo con mi prójimo, para Dios es lo mismo. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, mas yo digo que cualquiera que se enoje contra su prójimo quedará expuesto al juicio. A este juicio. Este juicio es un juicio donde nadie será salvado del lago de fuego. Toda alma que comparezca en este juicio, todos, el 100%, van al lago de fuego. Es un juicio de condenación, para condenar las almas al lago de fuego, que es la muerte segunda. Entonces, este decreto, el alma que pecare esa morirá, es un decreto condenatorio que el hombre o no lo entiende, o no lo quiere entender, no le quiere prestar la debida importancia que toda alma humana, todo ser humano debiera prestarle, que penalmente no hay ninguna otra manera en que un pecado cometido, cualquiera sea sentenciado, sino con la muerte del alma. Por ejemplo, en los juzgados, cuando hablamos nosotros del poder judicial, cuando tiene que hacerse un juicio contra algunas personas que han sido detenidas por delito, entonces se hace el juicio ahí. Entonces, por un solo delito cometido, hay varias condenas. Por un delito. Por ejemplo, una persona cometió un delito. Entró a una casa a robar. Entonces, por ese motivo, sin querer, él le da muerte al propietario. Seguramente el propietario salió con una pistola a defender su hogar y el delincuente forcejeó con él y salió la bala, y la bala mató a la propia persona que estaba defendiendo la casa, al inocente. Entonces, producto de ese delito, hubo una muerte, que fue la muerte del dueño de casa, del inocente, del que quería defender su propiedad, del padre de familia. Él murió. Hubo un robo, ¿cierto? Entonces hubo agresión. Entonces, un delito, el delito de robo, ¿cierto?, en lugar habitado. Entonces, el juicio que se desarrolla, cuando finaliza el juicio, por ese mismo delito de entrar a robar a un lugar habitado, hay varias condenas, por un solo delito, uno. Por ejemplo, está la condena reparativa, está la condena reparativa, o sea, la persona, el criminal que cometió el delito tiene que reparar, el que cometió el delito tiene que reparar económicamente todo el daño hecho porque se destruyó el televisor, el inmueble, donde se forcejeó, se botó el florero. Entonces todo eso tiene que ser reparado, está condenado a reparar, una condena reparatoria. Es una condena. La segunda condena es una condena restituitoria, de restituir. O sea, hay que restituir lo agraviado, lo que se dañó, ¿ya? Después hay una condena reparatoria, donde la persona restituye todo lo que se quebró, lo que se hizo pedazo en el forcejeo, pero además tiene que compensar, una condena compensatoria. Ahora, son distintas condenas por haber cometido un solo delito, pero viene la más terrible, la condena penal. O sea, se condena al acusado a reparar monetariamente el daño infringido al inmueble, se condena al acusado a tener que reparar, a tener que compensar todo el daño ocurrido, el daño psicológico, ¿ya? También se condena al acusado por ese puro delito a tener que recompensar, una condena compensatoria, compensar todo el daño psicológico, el mal rato, tiene que compensarlo a través de un monto económico que compense de alguna manera, equilibre el daño ejercido. Pero hay una condena, que es la condena de tipo, bueno, todas esas son condenas civiles.
dinero, ¿verdad? La persona quedó condenada a pagar $10.000. Se condena al acusado a pagar $20.000 de fianza, $4.000, la condena civil. Pero de todas esas condenas, condena reparatoria, condena sustitutiva, restitutiva, condena civil, multa económica, hay una condena que es la más terrible, que es la condena penal. Se condena al acusado a la pena de muerte. Claro, porque hubo muerte. El acusado entró a robar a un lugar habitado y el dueño de casa salió en su justo derecho con una pistola que la tenía inscrita debidamente para poder usarla en caso de defensa. Entonces él acudió a su legítima defensa. O sea, el dueño de casa, obrando en justicia, justamente él acudió a la ley de legítima defensa. Él tiene todas las atribuciones para defender su hogar de un delincuente que entra a violar, a matar, a robar a la casa. Entonces él acude a la ley de legítima defensa tomando un arma inscrita debidamente. Él quiere repeler al ladrón que quiere violentar su casa. Entonces el ladrón ejerce resistencia en vez de huir, de correr, de verse amedrentado y huir. No, el ladrón viene y le toma la mano al dueño de casa y forcejean. Y en ese forcejeo el propio dueño de casa es muerto. Entonces hay muerte ahí. Entonces hay varias condenas por un solo pecado, por un solo delito. Condena reparatoria, condena restitutiva, condena civil, multa económica. Hay varias condenas por un solo delito. Pero viene la condena penal. Entonces se condena al acusado a tener que restituir con $20.000 a la familia que fue agredida por este delincuente. Entonces al delincuente se le condena a dar un dinero de $20.000, a tener que pagar con $20.000 el daño ejercido a la casa. También se le condena al acusado, al delincuente, por este único delito, a tener que pagar una fianza de $50.000. También se condena por ese único delito al acusado a tener que tener un acto reparatorio, o un acto de restitución de lo agraviado. Pero ahora viene la condena civil. Se condena al acusado a pagar un monto de $100.000, ¿cierto?, al fisco. Y también se condena penalmente. La condena penal se condena al acusado a la pena de muerte. Esa es la condena más terrible, la condena penal, pena de muerte. Ahora con el Señor Dios Todopoderoso es lo mismo. La palabra del Señor dice que pecar es infringir la ley de sus mandamientos. En 1 Juan 3:4 dice el apóstol Juan: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley de Dios, la ley divina. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, amarás a tu Dios con toda la fuerza de tu alma, tu corazón y tu mente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, honra a tu padre y a tu madre. No te harás imagen de ninguna semejanza, ni lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni las aguas, ni debajo de las aguas. No te inclinarás a ellas, ni los honrarás, porque yo soy tu Dios fuerte y celoso, no seas idólatra. Guarda el día de reposo, no matarás, no mentirás, no fornicarás, no cometerás adulterio, no codiciarás, etcétera, no robarás, etcétera, etcétera. Esa es la ley divina, ley moral de Dios, de sus mandamientos morales. Cuando el ser humano comete una desobediencia a uno solo de esas ordenanzas, infringe la ley divina. Pueden haber varios mandamientos, ¿verdad? Y los cumple todos, pero uno de ellos que no lo cumpla, infringe la ley. Una persona puede estar cumpliendo todas las ordenanzas, nunca dejando de amar a Dios con toda la fuerza de su alma, su corazón y su mente, nunca dejando de amar al prójimo como a sí mismo, nunca jamás siendo un idólatra, teniendo imágenes de yeso, cometiendo idolatría, nunca. Siempre honrando al padre y a la madre, siempre, nunca codiciando nada del prójimo, guardando todos los mandamientos, pero llega un momento que miente. Y la ley divina en uno de sus mandamientos dice: no mentirás. Listo. Cuando la persona mintió, infringió uno de los varios mandamientos que tiene la ley divina. Ante los ojos de Dios, infringió la ley.
En Santiago capítulo 2, versículo 10, dice, cualquiera que guardare toda la ley y ofendiere en un punto, se ha hecho culpable de todo. A Julio Oviedo, ¿ya? Le di una advertencia, le dije a Julio Oviedo, si me sigue hostigando, lo voy a bloquear. Entonces a Julio Oviedo lo voy a bloquear, por ser insistente, por estarse burlando. ¿Eh? Ya sabe, Junior Oviedo, que lo voy a bloquear por estarse burlando. Nadie se burla de la palabra del Señor. Ya le advertí ya que no quería yo saludos copiados, y siguió insistiendo, siguió, así que lo bloqueó, por tonto, por tonto. Entonces, estamos hablando de que por un solo pecado, independientemente de los demás pecados que uno pudiera o no cometer, uno solo basta. Por ejemplo, si uno miente, pero no roba, no cae en fornicación, no comete adulterio, pero miente, infringió la ley. Si una persona no miente, tampoco comete adulterio, tampoco fornica, pero un día codicia, infringió la ley. Puede estar obedeciendo todos los mandamientos de la ley, todos, de la ley divina, ¿ya? Nunca dejando de amar a Dios con toda la fuerza de su alma, su corazón y su mente, nunca dejando de amar al prójimo como a sí mismo, obedeciendo todos los mandamientos. Pero llega el fatídico instante en su vida que de todos los mandamientos de la ley de Dios desobedece uno solo, un pecado por sí solo, ese pecado por sí solo, independientemente a los demás pecados que pudiera o no cometer. Ese único pecado por sí solo basta para que el alma quede sentenciada a la muerte. Esa es la condena penal. Y hay otras condenas que se le vienen también por ese único solo pecado cometido, que son condenas de tipo moral, que se traducen en pérdidas financieras, pérdida de la salud, rupturas matrimoniales, pérdida incluso de la vida física. Se puede enfermar la persona y morirse enfermo por estar teniendo una vida promiscua, cometiendo fornicación o adulterio. Son los tipos de condenas que se vienen por pecar. ¿Eh? Pero una condena por sí sola es la penal, y eso atenta contra el alma. ¿Ya? Entonces el hombre tiene que entender que por un solo pecado cometido, indistintamente a los demás pecados que pudiera no cometer, una sola sentencia penal hay. Pena de muerte para el alma. El alma que pecare esa morirá. Entonces, entendiendo bien claramente que penalmente hablando no hay ninguna otra forma en que el pecado se condene, sino con la muerte del alma, en la parte penal de la condena. Porque hay varias condenas de tipo moral que van a acarrear diferentes tipos de pérdidas. Pérdida de la salud, pérdida financiera, rupturas matrimoniales, enfermedades múltiples, porque la persona es un fornicario o es un adúltero. Entonces contrae enfermedades de transmisión sexual que le van a traer enfermedad al cuerpo, incluso la muerte física. Entonces hay diferentes condenas que se vienen por cometer un solo pecado. Uno, indistintamente a los demás pecados que uno pudiera no cometer. Indistintamente a los demás pecados que uno potencialmente pudiera o no cometer. Basta un pecado por sí solo, independientemente a los demás pecados que pudiera o no cometer. Por ese único pecado por sí solo, por ejemplo, un acto de codicia o una mentira, o envidiar o enojarse contra el prójimo, o cometer adulterio, o cometer fornicación, cualquiera sea el pecado cometido, no importa qué tipo sea el pecado cometido, no importa de qué naturaleza, de naturaleza sexual, moral, no importa. Un pecado solo, ese único pecado solo por sí solo, independientemente a otro pecado o a más pecados que pudiera o no cometer, ese único pecado cometido por sí solo, en la parte penal de la condena, ha sentenciado el alma a la muerte. Y una vez que el alma quedó sentenciada a la muerte, como dice el decreto condenatorio, el alma que pecare esa morirá, de Ezequiel 18:4, de ahí en adelante, judicialmente hablando, o sea, el juicio ante el gran trono blanco, ¿eh? En este aspecto, el juicio ante el gran trono blanco que está revelado a Juan en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15. O sea, a este respecto, ya no importa si la persona, por haber cometido un pecado, ahora ya no peca más. O sea, la persona cometió un pecado. Un día codició un auto,
codició una casa, codició la belleza de una mujer que no es su esposa, codició. Y dice la ley divina, no codiciarás. O un día mintió, dice la ley divina, la ley de Dios, no mentirás. Entonces un día él viene y mintió. Le mintió al papá, a la mamá, le mintió al esposo, a la esposa, mintió. Le mintió al subordinado, le mintió al prójimo, al vecino. Una vez. Una sola mentira. No estamos hablando de 2, 3, 4, una sola. Por ese pecado que fue una mentira, o por ese pecado que fue una codicia, no importa qué tipo de pecado. Si no fue una codicia, no fue, pero fue una mentira, es lo mismo. Por ese único pecado cometido por sí solo, ese pecado por sí solo, independientemente a los demás pecados que pudiera o no cometer, ese único solo pecado por sí solo, independientemente a los demás pecados que pudiera o no cometer, en la parte penal de la condena, ha dejado al alma sentenciada a la muerte. Y eso no es negociable, no se negocia. Las demás condenas se pueden negociar. Por ejemplo, yo le puedo pedir perdón a Dios por mis pecados. Señor, mire, yo, no sé, mentí, codicié, robé algo, me embriagué, Señor, me emborraché. No os embriaguéis con vino, dice la palabra del Señor. Se le desobedecí, Señor, perdóneme mis pecados. Y yo sé que Dios es fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Primera de Juan 1:19. No, Primera de Juan 1:9. Eso es para la iglesia, ¿eh? Entonces hay perdón moral. Los pecados son perdonados moralmente. Pero en el aspecto penal, una sola sentencia hay por pecar, la muerte del alma. Y esa sentencia no se negocia. A este respecto, nosotros tenemos que el Evangelio, que el Señor se lo reveló al apóstol Pablo, dice que Cristo murió por los pecados de nosotros. O sea, el Evangelio dice que Cristo nos vino a sustituir la sentencia penal, la muerte del alma. Nos vino a salvar el alma de la muerte, producto de nuestros pecados. O sea, el alma de Cristo, a diferencia de nuestras almas, tiene la inmortalidad. O sea, la muerte no puede retener al alma de Cristo, a Cristo, ¿ya? Hechos 2:24. Cristo, el cual levantó el Señor suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Qué significa esto? Que Cristo, en efecto, hace una obra de sustitución judicial en beneficio de nosotros. Es como que el Señor Jesucristo le dijera al Padre Celestial: Padre Celestial, ¿es posible judicialmente, es válido, usted valida que yo tome el lugar de Ulises Astudillo? Que yo me ponga en el lugar de Ulises Astudillo, del alma de Ulises Astudillo, su alma. Que el alma de Ulises Astudillo tiene eternidad. No tiene la inmortalidad, tiene la eternidad, que es diferente. Va a existir eternamente por los siglos de los siglos. El alma de Cristo, que está condenada por todos los pecados que va a cometer todo el tiempo que vive en su cuerpo, hasta que su cuerpo se muera, o sea, todo el paso de Ulises por el mundo, hasta que el cuerpo Ulises, hasta que se muera Ulises Astudillo físicamente, es posible, Padre Celestial, es válido que yo asuma toda la vida terrenal de Ulises Astudillo en el aspecto judicial, condenatorio. Que todo pecado que cometa el alma de Ulises Astudillo, viviendo en un cuerpo de carne y hueso, mientras vive en el mundo, esos pecados me sean imputados a mí, como si yo los hubiese cometido, que yo represente judicialmente a mi defendido, a Ulises Astudillo. Quiero actuar como un abogado defensor. Yo, Jesús, quiero actuar como un abogado defensor penal del acusado Ulises Astudillo. Que yo me ponga en lugar de Ulises aquí, en este juicio. Pero que yo me ponga aquí, en la cruz. Que aquí en la cruz a mí me sean imputados penalmente todos los pecados que Ulises Astudillo los va a cometer durante todo su paso por este mundo, hasta que Ulises Astudillo físicamente se muera. Para que no haya ningún pecado que Ulises Astudillo los va a cometer desde que nace en este mundo, vive y hasta que se muere. Hasta que se muera. Que los pecados que Ulises Astudillo va a cometer, queriendo cometerlos alevosamente o no queriendo cometerlos, no importa el tipo de pecado cometido, si fue una mentira, una codicia, un mal deseo, un mal pensamiento, no importa. Ni siquiera importa el por qué los cometió.
¿Cuál fue la causa por la cual cometió los pecados? Que no importe eso. Que ni siquiera importe tampoco la cantidad total de pecados cometidos. Que por ninguno de ellos, de los pecados que Ulises Astudillo los va a cometer hasta que se muera, él los tenga que pagar penalmente con la muerte de su alma. Que mi alma, Padre Celestial, mi alma, el alma mía de Cristo, venga en sustitución del alma de Ulises. Que todos los pecados que Ulises los va a cometer hasta que se muera físicamente, me sean cargados a mí, en mi cuerpo, en la cruz. Y que yo me haga cargo de los pecados de Ulises, de los que Ulises los va a cometer toda su vida, hasta que se muera. Para que Ulises pueda tener la inmortalidad de su alma, judicialmente hablando. La vida eterna. Que se le garantice a mi defendido, a Ulises Astudillo, la vida eterna, por siempre. Que no haya ningún pecado que Ulises Astudillo los haya cometido, los cometa, o los vaya a cometer hasta que se muera, en forma alevosa, queriendo cometerlos, de puro gusto. No importa la cantidad de pecados que cometa, 1, 1000, 1000 millones, no importa. Todos esos pecados que Ulises Astudillo los va a cometer, queriendo cometerlos por desobediente, no queriendo cometerlos, no importa el por qué los cometió, la causa por la cual los cometió, no importa ni siquiera la cantidad total de pecados que Ulises Astudillo los va a cometer, que yo lo sustituya a Ulises Astudillo judicialmente en todo su paso por este mundo, hasta que Ulises Astudillo se muera, que él pueda vivir toda su vida y tener seguridad que al morir se va al cielo, que no haya ningún pecado que Ulises Astudillo cometa. Repito, queriendo cometerlo, queriendo fornicar con 1, 2, 3 mujeres, siendo un borracho, siendo una persona malvada, una persona que comete estafas, que llegue a matar, que por ningún pecado que comete en su vida terrenal, no importa la cantidad de pecados cometidos, no importa el por qué los quiso cometer, no importa el por qué los cometió, ni siquiera importará la cantidad total de pecados cometidos, no importa cuántos pecados cometió, no importa el por qué los cometió, no importa el tipo de pecado cometido o los tipos de pecado cometido, que no haya ni un solo pecado, de los miles y miles de pecados que Ulises Astudillo, mi defendido, los va a cometer, que los tenga que pagar él con la muerte de su alma. ¿Es posible, Padre Celestial? ¿Es acepto judicialmente ante usted que yo reemplace a Ulises Astudillo, yo tome su lugar, como si yo fuese Ulises Astudillo, en la parte penal, condenatoria, muerte del alma? ¿Es válido, Padre Celestial, que yo, Jesucristo, actúe como abogado defensor en materia penal, que yo represente a mi acusado en todo lo que es el juicio de condenación? Que en vez de que Ulises Astudillo al morir su alma vaya al infierno, que es una antesala en tormentos en espera del juicio, y aquí Ulises Astudillo ser enjuiciado por sus pecados y lanzado al lago de fuego, para que esto de que Ulises Astudillo se muera, se vaya al infierno, para que no le suceda esto. Para que Ulises Astudillo cuando muera no se vaya al infierno a esperar en tormento el juicio, y en este juicio tenga que responder penalmente por sus pecados, con la muerte del alma, al lago de fuego. Para que el infierno, el juicio y el lago de fuego no le suceda a Ulises Astudillo, es posible que yo, Jesús, tome el lugar de Ulises Astudillo, me ponga el lugar de Ulises Astudillo, yo lo represente en todo su paso por este mundo, para que no haya ningún pecado que Ulises Astudillo lo cometerá hasta que se muera, que lo tenga que pagar Ulises Astudillo con el infierno, el juicio y el lago de fuego, sino que yo los pague en vez de Ulises, porque yo tengo la inmortalidad. El alma de Ulises Astudillo no tiene la inmortalidad. O sea, este decreto condenatorio que dice el alma que pecare esa morirá, de Ezequiel 18:4, si se le aplica al alma de Ulises Astudillo no puede sufrir el que se le aplique este decreto condenatorio. Y que Ulises Astudillo lo pueda sobrevivir, quedar con vida a la aplicación del decreto condenatorio. Pero como yo, que soy Jesús, mi alma tiene la inmortalidad, yo sí puedo ser objeto de que se me aplique este decreto condenatorio y lo puedo sobrevivir, porque a mí la muerte no me puede retener. Yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Yo soy inmortal. El alma de Ulises Astudillo no es inmortal. Padre Celestial, ¿es válido para usted que yo me ponga aquí en la cruz sustituyendo a Ulises Astudillo y que aquí en la cruz
se me sean cargados los pecados que Ulises Astudillo los va a cometer desde que nace, vive y hasta que se muera, de tal manera que por ningún pecado que Ulises Astudillo cometa hasta que se muera, queriendo cometerlos, no queriendo cometerlos, no importa el tipo de pecado cometido o los tipos de pecado cometido, si fue un asesinato, una masturbación, una pornografía, que se estuvo viendo pornografía, que se estuvo masturbando miles de veces, que mató gente, que se drogó, que fue un delincuente, que entró a robar a las casas, no importa los tipos de pecados que cometa, de pensamiento, de saber hacer lo bueno y no hacerlo, pecado de omisión, de hacer lo bueno sabiendo hacerlo. No importa el tipo de pecado cometido, no importa la cantidad de pecados cometidos, no importa nada de lo que él haga en todo su paso por este mundo, que todo lo que a él le contiene su alma a la muerte, se me sea imputado a mí en la cruz del Calvario, para yo hacerme cargo, en vez de Ulises, de los pecados de Ulises, con la muerte del alma mía, que yo experimente la muerte eterna del alma, porque yo tengo la inmortalidad. Yo puedo, mi alma, ir a la eternidad en el lago de fuego, pagar yo penalmente, como se pagan los pecados, ¿cierto? Con la aplicación del decreto condenatorio, el alma que pecare esa morirá, muerte del alma, y yo desde del lago de fuego, yo puedo volver a tomar mi vida física, entrando mi alma en mi cuerpo moribundo en la cruz del Calvario. ¿Es posible, Padre, que yo pueda sustituir penalmente el alma de Ulises para que el alma de Ulises sea salvada de la muerte y obtenga la inmortalidad, la vida eterna, en el aspecto judicial? Y que el Padre respondiera, sí, es válido, es válido. En Éxodo, capítulo 21, versículos 23 al 25, dice, mas si hubiere muerte, pagarás vida por vida, alma por alma. Mas si hubiere muerte, pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Es decir, algo de cierta especie que pretenda ser sustituido, será válida la sustitución únicamente si es sustituido por algo exactamente de la misma especie, exactamente de la misma sustancia. De lo contrario, no será válida la sustitución. En el caso que sea un ojo, no es válido mano por ojo, no. Pie por ojo, no es válido, no son de la misma especie, de la misma sustancia. No es válido diente por ojo, no. Tiene que ser ojo por ojo, ahí sí. De la misma especie, de la misma sustancia. En el caso que sea una mano la que pretenda ser restituida, sustituida, no es válido ojo por mano. No es válida la sustitución. Diente por mano. Golpe por mano. Herida en vez de la mano, no. Pie en vez de la mano, por mano, no. Es mano por mano. Una mano en vez de esta mano. Ahí sí, de la misma especie, de la misma sustancia. El alma humana que pecare esa morirá. Para que no muera el alma humana, es posible que el alma de Cristo sustituya al alma de Ulises Astudillo, si es válido. Éxodo capítulo 21, versículos 23 al 25. Mas si hubiere muerte, pagarás vida por vida. La vida del alma. Por eso el Señor dijo en Mateo capítulo 16, versículo 26, ¿de qué aprovechará el hombre si ganare todo en este mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué recompensa? En el original de Mateo capítulo 16, versículo 26, en la segunda parte del versículo, dice, ¿o qué le dará el hombre a Dios como intercambio del alma de él? A ver si yo lo tenía por acá. Mateo capítulo 16, versículo 26. ¿Qué le dará el hombre a Dios como intercambio del alma de él? Nada, no le puede dar nada porque en el aspecto penal no hay ninguna otra forma en que el pecado se condene o se sentencie, sino con la muerte del alma. Eso en el aspecto penal. Mateo capítulo 16, versículo, Mateo capítulo 16,
versículo 26. Quería mostrarles dónde está escrito eso. Mateo capítulo 16, versículo 26. Dará un hombre como intercambio. Ahí. ¿O qué le dará el hombre como intercambio del alma de él? ¿Ah? Como intercambio del alma de él. ¿Qué le podrá dar un alma sentenciada a la muerte por haber cometido un puro pecado? Indistintamente a los demás pecados que pudieron no cometer. Y por ese pecado quedó el alma sentenciada a la muerte. A partir de ahí, ¿qué le podrá dar a Dios como intercambio del alma de él? Para que el alma de él no quede sentenciada a la muerte. Nada. Entonces, el aspecto penal de la condena, que es la muerte del alma. Entonces, es por eso que el Señor nos vino a sustituir la condena. Cristo ponerse en el lugar nuestro, en representación de nosotros, o sea, poniéndose en el lugar de nosotros como si nosotros fuésemos aquellos que estamos pagando por la condena. Pagando la condena a Cristo, la estamos pagando nosotros. Lo que pasa es que nosotros estrictamente no, sino que a través de la sustitución de Cristo. Si Cristo muere, entonces yo muero judicialmente. Si Cristo es condenado a la muerte del alma y el alma de Cristo muere, entra en muerte, entonces yo estoy pagando por mis pecados, con la muerte de mi alma. Lo que pasa es que en vez de mi alma, el alma de Cristo. El alma de Cristo puede entrar en condenación, muerte del alma, y él puede sufrir esa condena, porque la puede sobrevivir. Pero yo no puedo, porque si se me aplica a mí el decreto condenatorio que dice el alma que pecare esa morirá, the soul that sinneth it shall die, yo no puedo sobrevivir a la aplicación de esa condena, porque para mí es la muerte del alma. Pero Cristo sí puede ser objeto de que se le aplique la condena a la muerte del alma, y el alma de Cristo puede ir a la muerte, al lago de fuego, muerte segunda, la muerte del alma, y de aquí él puede volver a tomar su vida. Él lo podía hacer y lo hizo en la cruz del Calvario. Y así él pagó lo que mi alma debía pagar, la muerte del alma. Entonces, mi alma ha quedado exenta de todo tipo de pecado que yo cometa mientras viva aquí en la tierra. No hay pecado que yo cometa aquí en la tierra, en mi vida terrenal, que lo tenga que volver a pagar yo con la muerte de mi alma. Mi alma ha quedado salvada de la muerte, ha quedado inmortal, con vida eterna. ¿Es eso lo que hay que creerle al Señor? ¿Es eso lo que hizo el Señor en la cruz por nosotros? Entonces, cuando fue acepta la sustitución, cuando en el cielo se dijo, sí, es acepta, Jesús dijo, ¿quién, junto al Padre, quién irá por nosotros? Jesús dijo, heme aquí, Padre, envíeme a mí, yo iré por nosotros. Ahí Dios Padre, Dios Espíritu Santo y Dios Hijo se estaba vinculando con la humanidad que le iba a creer, con su iglesia. ¿Quién irá por nosotros? Por nosotros, Dios Padre, Dios Espíritu Santo, Dios Hijo y la iglesia del Señor, para rescatar a la iglesia, para rescatar a seres humanos, rescatarlos del infierno, del juicio ante el gran trono blanco, del lago de fuego. Entonces Jesús dijo, yo iré, Padre, yo iré por ellos, yo iré por nosotros, envíame a mí. Entonces el Padre envió desde los cielos a su Hijo, para que Cristo pusiese su alma, su vida, en un cuerpecito gestado en el vientre de María, en Belén de Judá, la natividad de Cristo. Cristo dijo en Juan capítulo 10, versículos 17 al 18, por esto me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida. Entonces, el alma de Cristo, que es la vida, la puso en un embrión,
gestado en el vientre de María. Ahí puso su vida, su alma. Por esto me ama el Padre, porque yo tengo poder de poner mi vida y volverla a tomar. Ahora, en Hebreos capítulo 10, versículo 5, Hebreos capítulo 10, versículo 5, dice, entrando al mundo, dice, sacrificio y ofrendas por el pecado no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Entrando Cristo al mundo, su alma, le fue preparado un cuerpo en el vientre de María para que el alma de Cristo entrase en ese cuerpecito. Ahí Cristo puso su vida. Entrando al mundo, dice, sacrificio y ofrenda por el pecado no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Hebreos 10:5. Hebreos capítulo 10, versículo 5. Aquí en Juan capítulo 10, versículos 17 al 18, el Señor Jesús dice, por esto me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Nadie me la quita, yo de mí mismo la pongo, mi vida. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Quién irá por nosotros? Yo iré, Padre, por nosotros, yo Jesús, usted Padre, usted Espíritu Santo y la Iglesia, a la cual yo tengo que rescatar de sus pecados. Entonces, Cristo puso su vida en un cuerpecito que estaba en Belén de Judá, en el vientre de María. A los 33 años, Cristo fue cargado con todos los pecados de todos nosotros. Isaías 53:6. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todo tipo de pecados que nosotros los vamos a cometer hasta que nos muramos, queriendo cometerlos alevosamente. Yo me quiero masturbar, quiero beber alcohol, quiero insultar a mi papá. Yo robo, yo mato, yo fornico, todo tipo de pecados queriendo cometerlos, o tal vez no queriendo cometerlos. No importa el tipo o los tipos de pecados cometidos, no importa la sumatoria total de pecados cometidos hasta que yo me muera, todos cargados en Cristo. Para que penalmente, pena de muerte para el alma, se hiciera cargo Cristo de esa condena penal. Entonces dice el apóstol Pedro respecto de Cristo, quien llevó él mismo nuestros pecados, los suyos, los míos, nuestros pecados, en su cuerpo sobre el madero. Nuestros pecados, ¿cuáles? Todos, los que siempre vamos a cometer, no queriendo cometerlos o sí queriendo cometerlos, no importa la intencionalidad por el cual se han cometido los pecados. Alevosamente, yo quiero pecar, me quiero masturbar, quiero cometer adulterio, quiero fornicar, quiero matar, con esa intención o sin querer. Yo no quiero masturbarme, no quiero ver pornografía, pero caí en pornografía. Le contesté a mi señora, fui atrevido con mi papá, le falté el respeto. Violé el mandamiento que dice, honra a tu padre y a tu madre. Falté ese mandamiento. No quería, pero lo hice. No queriendo cometer los pecados o queriendo cometerlos. No importa la intencionalidad, no importa el por qué se cometió el pecado, no importa cuál fue la intención, si fue buena, si fue mala. No importa la calidad de pecado cometido, no importa el tipo de pecado cometido, si fue una mentira, una fornicación, varias fornicaciones, 1000 fornicaciones, 100.000 fornicaciones, que no haya nada que a mí ya me condene mi alma al lago de fuego. Nada en lo absoluto. Que yo, cuando yo me muera, me vaya al cielo. Entonces, Cristo Jesús se dejó cargar con todos los pecados que yo los voy a cometer, no queriendo cometerlos, o sí queriendo cometerlos, pecados de adulterio, de fornicación, de asesinato, de mal pensamiento, no importa el tipo de pecado cometido, no importa la cantidad, no importa el por qué, no importa todos los pecados que yo cometeré hasta que me muera, todos cargados en Cristo. Para Cristo hacerse cargo de todos y cada uno de ellos, con la muerte del alma. Entonces, por ese motivo, el Evangelio dice que Cristo murió. ¿Cuál fue la causa por la cual Cristo fue condenado a la muerte del alma? Nuestros pecados, los pecados míos. Porque Cristo tomó mi lugar y se dejó imputar penalmente con los pecados míos. Por ese motivo, Cristo murió. Para que usted, que va a cometer pecados, lo quiera o no, hasta que se muera, y que un solo pecado penalmente
se ha de condenar o sentenciar con la muerte del alma, para que esa sentencia no se aplique nunca sobre usted por ningún pecado que usted lo vaya a cometer, queriendo o no cometerlo, no importa el tipo de pecado que usted haya cometido, no importa la cantidad total de pecados cometidos, no importa el por qué los cometió, si lo hizo de adrede, lo hizo queriendo pecar, no queriendo pecar, no importa la intencionalidad. Que no haya ningún pecado que usted cometa, queriendo cometerlo, no queriendo cometerlo, por desobediencia flagrante o no queriendo cometerlo, no importa. Pecado que usted cometa, le fue cargado a Cristo en la cruz del Calvario. Para Cristo hacerse cargo de nuestros pecados. Entonces, la causa por la cual Cristo fue condenado a la muerte fue por los pecados de usted, lo que usted lo va a cometer hasta que se muera. La causa por la cual Cristo fue condenado a la muerte y murió fue por los pecados míos. El Evangelio dice que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Primera de Corintios 15, versículos 3 y 4. Entonces, cuando Cristo tenía todos los pecados nuestros cargados en la cruz, desde la hora sexta hasta la hora novena, donde hubo tinieblas sobre toda la tierra, Mateo 27, versículos 45-46, entonces el decreto condenatorio que dice el alma que pecare esa morirá, que se tenía que aplicar sobre nosotros aquí, en el juicio, se aplicó en este juicio, en la cruz del Calvario, sobre Cristo. Cristo estaba tomando nuestro lugar, para que nosotros no tengamos que ir al infierno, y después del infierno en el espera en tormento del juicio, para que nosotros no fuésemos enjuiciados penalmente por nuestros pecados. El que aquí en la cruz fue enjuiciado por los pecados de nosotros, porque Cristo se los dejó imputar a él. Entonces, Cristo en la cruz se puso y se dejó imputar con nuestros pecados, para él hacerse cargo penalmente de nuestros pecados. O sea, hacerse cargo penalmente significa estar dispuesto a la condena penal. Que a Cristo se le aplique la sentencia, la muerte del alma. Y cuando Cristo, teniendo todos nuestros pecados, fue objeto de que esta sentencia, la muerte del alma, se le ejecutara a él, fuera ejecutada sobre él, el alma de Cristo entró en condenación. Entonces aquí se cumple el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. De día y de noche, 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 de día y de noche y la eternidad. El alma de Cristo se desdobló en la cruz y el alma de Cristo, invisible a todo ojo humano, en esa densa hora de oscuridad, entró en efecto en la eternidad. Y de aquí clamó, el pozo cenagoso, el pozo sin fondo. Un lugar que para nosotros es descrito como el lago de fuego, que es la muerte segunda, la muerte del alma. Pero luego Cristo tenía que cumplir el mandato del Padre, volver a tomar su vida. Entonces cuando Cristo, aquí en la muerte no lo podía retener, como dice Hechos 2:24, desde este lugar de condena, sustituyéndonos a nosotros la condena, desde aquí volvió a tomar su vida. Y cuando su alma entró nuevamente en su cuerpo, Juan 19:28 dice, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. Padre, he consumado la misión que usted me encomendó, salvar las almas humanas. Les he dado la inmortalidad, la vida eterna. Les he dejado incondenables, Señor. Padre, he cumplido la gran comisión suya que usted me encomendó, poner mi vida y volverla a tomar. He puesto mi vida en Belén de Judá, en el vientre de María. He entrado a la eternidad en estado de desamparo eterno, condenación en el lago de fuego. Y desde allí he vuelto a tomar mi vida. Consumado está lo encomendado por usted, Padre. Y entregó su espíritu el Señor. Juan 19:28, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre y unos soldados romanos empapando una esponja en vinagre. Acercándosela a la boca, Cristo pudo exclamar lo que ya sabía que estaba todo consumado. Consumado es. Y entregó su espíritu. Entonces ahí Cristo consumó lo que Dios le prometió a Abraham. En Cristo, en Él, serán benditas todas las naciones de la tierra. Bendición para el alma. Fue consumado lo que Cristo nos dijo a nosotros. Yo le doy vida eterna. Juan 10:28. Consumado. Lo que Dios le prometió lo que Dios le prometió a Abraham, Génesis 22:18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, consumado. En tu simiente serán benditas
todas las familias, las naciones de la tierra. Génesis capítulo 22, versículo 18. Consumada la promesa. Yo les doy vida eterna. Juan 10, 28. Consumada también la promesa. El Padre me ha ordenado poner mi vida y volverla a tomar. Consumado lo que el Padre le encomendó. Puso su vida en Belén de Judá. En la cruz su alma entró en condenación y desde aquí volvió a tomar su vida. Consumado también. Sabiendo Jesús, Cristo todavía estaba con vida física. No había muerto todavía físicamente. La vida de la carne en la sangre está. Levítico capítulo 17, versículo 11. Y la vida de la carne de Cristo estaba en él. Y ya sabía que estaba todo consumado. Dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Entonces cuando Cristo finalmente hubo probado el vinagre, exclamó, Juan 19:30, consumado es, y entregó su espíritu, y murió. Antes de la muerte física, Cristo nos había salvado nuestras almas. Porque la salvación de nuestras almas es por sustitución, alma por alma. No sangre por alma. La vida de la carne y la sangre está. No es sustitución de la muerte física en vez de la muerte del alma. No, el alma no tiene sangre. El cuerpo tiene sangre, el alma no. Entonces, de las tres muertes, muerte espiritual, muerte física y muerte del alma, de estas tres muertes, ¿cuál fue la que experimentó Cristo para podernos salvar nuestras almas? La muerte del alma. ¿A qué ocurre la muerte espiritual? ¿A qué ocurre la muerte física? ¿Y a qué ocurre la muerte del alma? O sea, the soul that sinneth, el alma que pecare, the soul that sinneth, it shall die. El alma que pecare, esa morirá. El alma, the soul that sinneth, ¿ya? The soul that sinneth, here, in this life, there, that, here. El alma que pecare aquí, en esta vida, esa morirá acá. In the lake, fire lake, fire. El alma, the soul that sinneth, it shall die. In the book of the prophet Ezekiel, in chapter 18, verse 4, God said, the soul that sinneth, it shall die. En el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 18, versículo 4, Dios ha dicho, el alma que pecare, esa morirá. El alma humana que pecare aquí, una sola vez, esa será sentenciada aquí, en el juicio, será enjuiciada aquí, y esa sentencia adquirida aquí, por haber pecado una sola vez, estamos hablando de un solo pecado, esa sentencia que ha sido adquirida aquí en vida, por haber cometido un pecado, el alma será enjuiciada aquí, y esa sentencia va a ser ejecutoriada con la condena al lago de fuego. Porque así se pagan penalmente los pecados, con la muerte del alma, el lago de fuego, la muerte segunda, el lago de fuego. Entonces, nuestro Señor está apelando al sentido común. Cuando dice el Señor en Juan 8:24, por eso dije que moriréis en los pecados de vosotros, porque si no creyereis que yo soy el que te salvé el alma, el que yo fui condenado en vez de ti a la muerte del alma por los pecados de ti, si no crees que yo pagué en vez de ti por los pecados de ti, con la muerte de mi propia alma, entonces tú los pagarás. Por eso dije que moriréis en los pecados de vosotros, porque si no creyereis que yo soy, en los pecados de vosotros moriréis. Es decir, como penalmente no existe ninguna otra forma en que el pecado sea condenado, sino con la muerte del alma, entonces lo que el Señor está diciendo es, o sea, lo que el Señor está haciendo es apelando a nuestro sentido común, apelando al buen pensamiento, a nuestra conciencia. O sea, Cristo está apelando a nuestro sentido común. O sea, si no crees que el pecado, penalmente hablando, tiene una única forma de ser condenado, que es con la muerte del alma, si tú no crees esto, estás liquidado. Al morir te vas a ir al infierno. Te vas a ir al infierno a esperar en tormento el juicio, y aquí vas a ser objeto de que todos tus pecados que cometiste acá, tú los vas a tener que pagar con la muerte del alma. Si no hay otra forma en que penalmente el pecado se condene, sino con la muerte del alma.
Entonces, si tú no crees que el pecado se condena con la muerte del alma, penalmente, estás liquidado. Estás totalmente, vas al infierno al morir. O sea, el ser humano, a partir de la cruz del Calvario, en adelante, hasta los días de ahora, no es condenado al infierno por ser pecador, por pecar, no. Por ser malo, por no guardar santidad, por ser un tibio, por no permanecer cual pan para la vid, por no cuidar la salvación porque supuestamente se puede perder. No. El ser humano es condenado por no creer que el pecado penalmente se condena con la muerte del alma y por no creer que Cristo tuvo que morir por los pecados de nosotros, en sustitución de la condena que existe penal, la condena penal, que es la muerte del alma por los pecados. O sea, no creíste que el pecado se condena penalmente con la muerte del alma, no creíste que Cristo tuvo que sustituirte la condena cuando Él murió por tus pecados, la muerte del alma. Entonces, no hay ninguna otra manera. No hay ninguna otra. Si tú no crees que el pecado penalmente se condena con la muerte del alma, como claramente está dicho en Ezequiel 18:4, y no crees tampoco en el Evangelio, que dice que Cristo nos sustituyó la condena. Cristo, en vez de nosotros, por causa de los pecados de nosotros, fue sentenciado a la muerte y murió por los pecados de nosotros, y así nos salvó de nosotros tener que ser condenados a la muerte de nuestras almas por los pecados de nuestras almas. O sea, si tú no crees que el pecado se condena con la muerte del alma, si tú no crees que Cristo murió la muerte que tenían que padecer nuestras almas, producto de nuestros pecados, entonces los tendrás que pagar tú, los pecados tuyos, porque penalmente no hay ninguna otra forma en que un pecado por sí solo, independientemente de los demás pecados que uno pudiera o no cometer, sea sentenciado al alma, sino con la muerte del alma. Y una vez que el alma quedó sentenciada a la muerte, una vez y otra vez y otra vez y otra vez, o sea, el ser humano conforme va pecando va adquiriendo grado de sentencia a la muerte del alma. Va acumulando sentencias. Pecó por tener malos pensamientos, sentencia a la muerte del alma. Se masturbó, sentencia a la muerte del alma. Tuvo una fantasía sexual, sentencia a la muerte del alma. Codició, sentencia a la muerte del alma. Envidió, otra sentencia a la muerte del alma. Mintió, otra sentencia. Conforme el ser humano va pecando, va acumulando y acumulando sentencias a la muerte del alma. Y este proceso de ir acumulando, conforme va pecando, sentencias a la muerte del alma, no es un proceso que se pueda revertir. Porque penalmente hablando, la sentencia no es negociable. No se negocia. De tal manera que, penalmente hablando, o todos los pecados que usted lo va a cometer hasta que se muera, ¿usted cree que se los pagó Cristo en la cruz? Porque esa es la verdad, ¿no? Esa es la santa y pura verdad. Y si usted no cree eso, entonces usted lo invalida para usted, lo invalida, no lo hace válido para usted por su incredulidad, entonces usted queda expuesto a pagarlo usted. Entonces usted queda expuesto a que cuando usted se muera, usted vaya a la eternidad por cuenta suya. ¿Me entiende? Por cuenta suya, usted va por la suya a la eternidad. No va sustituido judicialmente por Cristo, porque no creyó. No creyó que penalmente el pecado se condena únicamente con la muerte del alma. No creyó que Cristo murió por los pecados de usted y así le salvó su alma. No lo creyó. No lo vio necesario usted. No veo necesario que Cristo me sustituya porque yo no me veo condenado a la muerte del alma. Y sí, todos nosotros, por haber cometido un solo pecado, quedamos totalmente destituidos de la gloria de Dios. En Romanos capítulo 3, versículos 22 al 23 dice, Romanos capítulo 3, versículos 22 y 23, dice, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, siendo salvados del infierno, gratis, sin que usted haga nada, solamente creyendo con toda su alma. Usted tiene que creer con el 100% de su corazón, es decir, con fe, sin dudar, de que cuando Cristo en la cruz del Calvario murió en vez de usted, por los pecados de usted, murió la muerte que tenía que padecer el alma de usted, entonces el alma de usted ha quedado liberada de la muerte, ha quedado salvada de tener que ir al infierno, al juicio y al lago de fuego. Tener que ir al infierno, al juicio ante el gran trono blanco y al lago de fuego. Antes de que Cristo viniese al mundo a salvar nuestras almas, de esta manera, colocándose Él voluntariamente en la cruz, para ir en la cruz dejarse cargar o imputar penalmente con los pecados que cometen nuestras almas,
y que dejan sentenciadas nuestras almas a la muerte, para Él, en vez de nosotros ser objeto de la condena, la muerte del alma, en vez de nosotros y Cristo morir, la muerte que tenía que experimentar nuestra alma, por los pecados que nosotros cometeremos todo el tiempo que nuestra alma vive en el cuerpo hasta que el cuerpo se muera, para que el alma quede salvada de su paso por este mundo, de que no haya ningún pecado que cometa el alma en su paso por este mundo, viviendo en su cuerpo de carne y hueso, que lo tenga que responder penalmente el alma. Entonces, todos esos pecados se los dejó imputar Cristo en su cuerpo. Los pecados que nuestras almas lo van a cometer todo el tiempo que vivan metidas en el cuerpo, hasta que el cuerpo físico se muera. Por eso Cristo nos dio la vida eterna, eso fue lo que nos prometió. En 1 Juan 2:25, Cristo dijo, o sea, la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 25, dice allí, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Fue una promesa. En Juan 10:28 Cristo dice, yo les doy vida eterna. Yo se las doy gratuitamente. Ustedes ténganla sin pagar ustedes. Sin pagar ustedes por los pecados. ¿Cómo se pagan los pecados? Con la muerte. Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. Y el Evangelio dice que Cristo murió por los pecados de nosotros. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Cristo murió por los pecados de nosotros. Cristo, en vez de usted, tomando el lugar de usted, en representación de usted, como si usted estuviese en el lugar de Cristo, Cristo fue juzgado y condenado a la muerte por los pecados de usted, los suyos, que Cristo se lo dejó imputar a él, para él pagarlo en vez de usted, para que si Cristo moría, ya usted no muere. Cristo lo está sustituyendo a usted, tomando el lugar de usted, para que usted no muera, la muerte del alma. Lo mismo conmigo. Cristo, en vez de mí, ¿ya?, tomando mi lugar, representándome a mí, como si fuera yo el que estuviera ahí en la cruz. Cristo cargando mis pecados, como si Cristo los hubiese cometido, los pecados míos. Como si Cristo hubiese cometido los pecados suyos, de nosotros dos, en todo nuestro paso por este mundo, hasta que nuestros cuerpos físicos se mueran. Cristo fue cargado con nuestros pecados, los pecados que nosotros cometeremos hasta que nos moramos. Y por ese motivo, Cristo fue condenado a la muerte, ejecutado a la muerte, murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó, y que ha sido resucitado el día tercero, conforme a las Escrituras. Ahora Cristo, es muy importante que haya Él resucitado, porque Cristo fue resucitado para justificar solamente a los que han creído con fe que ya Cristo nos salvó el alma. Ya nos salvó. Ya nos dio la inmortalidad. Si yo peco, mato, fornico, robo, me acuesto con prostituta, mi alma quedó inmortal, incondenable. Porque el Evangelio, el hecho que dice que Cristo murió por los pecados de nosotros, ha producido la inmortalidad para nuestras almas. Ese acto sustitutivo de Cristo, donde Él toma nuestro lugar en representación de nosotros, como si Cristo cometiera los pecados que cometí yo, como si Cristo hubiese cometido los pecados que cometerá usted hasta que se muera, en sustitución, en representación de nosotros, tomando Cristo en nuestro lugar, poniéndose en nuestro lugar. Si Cristo muere por los pecados de nosotros, nosotros morimos por los pecados de nosotros. Lo que pasa es que nosotros no, sino que nos está sustituyendo Cristo, nos está representando la muerte. Si Cristo es muerto, entonces judicialmente yo ya morí. Lo que pasa es que yo no, Cristo en vez de mí, tomando mi lugar, representándome a mí, como si yo estuviese ahí, como si yo muriera por mis pecados. Murió Cristo por mis pecados, pero como si yo muriera, ¿entienden? Y cuando Cristo ha sido resucitado para la justificación de aquellos que hemos creído que Cristo nos dio la inmortalidad. En Romanos 4:25 dice que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. En los cielos Cristo va a justificar solamente a los que hemos creído con fe que Cristo, a través de la muerte sustitutiva, por los pecados de nosotros, nos heredó la inmortalidad. En 2 Timoteo 1:10, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, 2 Timoteo 1:10, dice:
segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Dice, a ver, estoy buscando dónde está el original. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Miren, aquí está subrayado cuando dice, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? Es decir, ¿o qué dará el hombre a Dios como intercambio del alma de él? La segunda parte de Mateo, capítulo 16, versículo 26. Ahora, en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo 1:10, dice acerca de la gracia, o sea que Dios nos da la salvación por gracia, la salvación del alma, por gracia. Segunda de Timoteo 1:10. Segunda de Timoteo 1:10. Déjenme buscar. Déjenme buscar dónde está. Bueno, lamentablemente no encuentro el pasaje de segunda de Timoteo 1:10 que dice, pero manifestada ahora la gracia mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio, mediante el hecho de que Cristo murió por los pecados de nosotros. Quería mostrarle el pasaje, pero no lo encuentro. O sea, no lo encuentro en el original. Pero les puedo mostrar el versículo en las traducciones, ¿verdad? Segunda de Timoteo 1:10. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Segunda de Timoteo 1:10. Lo quiero destacar con amarillo. Le voy a mostrar el versículo conforme a las traducciones, a lo que ha sido traducido, que no es el original, no es el texto original. Pero igual se lo voy a mostrar y luego yo me encargaré en otros videos. Bueno, yo ya he mostrado el original en otros videos, pero como no lo encuentro ahora, le voy a mostrar cómo está escrito por los traductores. Pero manifestada ahora la gracia mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, quien abolió por una parte la muerte y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio. Dice el traductor, Cipriano de Valera, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, o sea, la inmortalidad para el alma. O sea, ya condenatoriamente, judicialmente, el alma no puede ser condenada a la muerte, porque ya Cristo pagó esa condena. Ya la pagó. Entonces, el Señor Jesucristo está apelando al sentido común. Cuando dice, si tú no crees que penalmente el pecado se condena con la muerte del alma, y que yo tuve que ser objeto de esa condena, para que tu alma no fuese condenada a la muerte, entonces tú quedas expuesto a tú tener que pagar por tus pecados, porque penalmente hablando no hay ninguna otra forma en que el pecado se condene penalmente, sino con la muerte del alma. Entonces el Señor está apelando al sentido común, en Juan 8:24. Entonces el Señor dice, por eso os dije, ustedes que son incrédulos, por eso os dije que moriréis en los pecados de vosotros, porque si no creyereis que yo soy el que me puse en la cruz, para que mi alma fuese objeto de que se le aplicara la sentencia por los pecados tuyos, que tú cometerás hasta que tu cuerpo se muera, y que condenan tu alma a la muerte. Si no crees que yo soy tu Salvador, el Salvador de tu alma, que yo pagué penalmente, como se pagan los pecados con la muerte del alma,
Si tú no crees que los pecados penalmente se condenan con la muerte del alma, que no hay ninguna otra forma, no hay ninguna otra manera en que un pecado por sí solo, independientemente de los demás pecados que tú pudieras o no cometer, una sola sentencia tiene, penal, la muerte del alma. Si tú no crees eso, entonces tú quedas expuesto a tener que tú pagar por tus pecados con la muerte de tu propia alma. Y si tú no crees que yo soy tu Salvador, el que yo pagué esa sentencia a la muerte de tu alma, para liberarte a ti de que tú tuvieses que ser condenado con la muerte de tu alma por tus pecados, entonces tú quedas expuesto a tú tener que pagarlo, penalmente con la muerte de tu propia alma. Por eso dice el Señor en Juan 8:24, por eso os dije que moriréis en los pecados de vosotros, porque si no creyereis que yo soy tu Salvador, en los pecados de vosotros moriréis. O los pecados los pagas tú, o tú crees que te los pague yo. Y no hay más. Penalmente los pecados tienen que ser pagados con la muerte del alma. Si tú no crees que yo experimenté la muerte de mi propia alma, en sustitución de tu alma, por los pecados tuyos, y yo volví a tomar mi vida para poderte justificar en el cielo, si tú me has creído, entonces tú tendrás que pagar por tus pecados. O los pecados los pagas tú o los pago yo. ¿Quién paga por los pecados? ¿Los pagas tú? Ok. Vas al infierno a esperar el tormento del juicio y aquí los pagarás tú con la muerte de tu alma. ¿Los pago yo? Entonces tú vas gratuitamente al cielo. Porque yo los pagué, pues ya no pagas tú. Para ti la entrada está liberada. No tienes que pagar la entrada al cielo. La entrada al cielo te la pagué yo. Yo pagué por tus pecados. Con la muerte de mi alma, porque yo tengo el alma inmortal. Yo podía poner mi vida y volverla a tomar. La volví a tomar una vez que yo pagué por ti. Entonces te salvé, te rescaté tu alma. Yo pagué en vez de ti. Ya no tienes que pagar tú. Yo pagué la muerte del alma. La pagué yo. Ya no la tienes que pagar tú. Y esto tienes que creerlo con todo tu corazón. Entonces la condenación es por incredulidad. Porque al no creer que el pecado se condena penalmente con la muerte del alma, y al no creer que Cristo murió por los pecados de nosotros, la muerte del alma, entonces tú quedas expuesto a tú tener que pagar por los pecados tuyos. Porque no hay ninguna otra forma, no hay ninguna otra manera en que penalmente hablando, un solo pecado por sí solo tenga que ser sentenciado, sino con la muerte del alma. No es que Dios sea malo, no es que Dios te esté obligando a tomar una decisión, te está apelando a tu sentido común. O sea, que tú pienses la verdad, que le des crédito a este decreto condenatorio, que lo tomes en serio. El alma que pecare, esa morirá. La muerte del alma, pena de muerte para el alma. Que no hay ninguna otra forma. Si hubiera otra forma, bueno, sería maravilloso. Pero no hay ninguna otra forma en que penalmente un pecado, por sí solo, independientemente de los demás pecados que tú pudieras o no cometer, ese puro pecado por sí solo, te sentenció tu alma a la muerte. Entonces tú, antes de morir, de la muerte física, tienes que creer que tu alma ha quedado liberada de la muerte debido a tus pecados, porque el alma de Cristo, en vez de tu alma, experimentó, debido a tus pecados que le fueron imputados a él, esta condenación. Y luego de estar condenado aquí en el lago de fuego, el alma de Cristo volvió a tomar su vida. Y así sabía Jesús que ya te había salvado el alma. Juan 19:28, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. La promesa que Dios nos había hecho a través de Abraham. Abraham en Cristo, mi hijo. Génesis 22:18, en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Esa bendición es para el alma, no para una vida terrenal. Si el mismo Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 16, versículo 26, porque ¿de qué le aprovechará al hombre si ganare todo en este mundo y perdiere su alma? ¡Oh, qué recompensa! Una vez que el alma tenga que responder penalmente por sus pecados, ¿qué recompensa dará el alma humana a Dios a cambio de su alma? No hay recompensa que valga, pues si los pecados penalmente se condenan con el lago de fuego, con la muerte del alma. Cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, Génesis 22:18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, añadió además juramento. Hebreos 6, versículos 13 al 18. Hebreos capítulo 6, versículos 13 al 18, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por alguien mayor, juró por sí mismo. O sea que Dios, además de prometer, añadió juramento. O sea que Dios prometió y juró darle a usted la inmortalidad, a su alma, la vida eterna.
Y esta promesa, esta promesa acompañada de juramento, dice en Hebreos 6, versículos 13 al 18, por dos cosas inmutables, que es imposible modificarse. Dos cosas inmutables. Promesa y juramento, en las cuales es imposible que Dios mienta. Promesa de Dios y juramento de Dios. Tengamos un fortísimo consuelo, ¿verdad? Lo que nos hemos asido de la esperanza puesta delante de nosotros como firme ancla de nuestra esperanza, ¿ya? Entonces Dios prometió y juró. Cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por alguien mayor, juró por sí mismo. Hebreos capítulo 6, versículos 13 al 18. Entonces, esa promesa del Señor, acompañada de juramento, la hizo en función de la voluntad del Señor, que está en 1 Timoteo, primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4. Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos del infierno. Que todas las almas sean salvadas del lago de fuego. ¿Eh? Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, que se arrepientan los seres humanos. Que reconozcan en la condición en la que se encuentran ante Dios. Sus almas están sentenciadas a la muerte. Y una vez que el alma, por haber cometido un solo pecado, quedó sentenciada a la muerte, ya no importa si ya no peca más. Está liquidado. Ese único pecado cometido le sentenció su alma a la muerte. Y esa sentencia se ha de ejecutoriar aquí en el juicio ante el trono blanco. Entonces, cuando Dios le hizo la promesa a Abraham en Génesis 22:18, en tu simiente, en Cristo, serán benditas todas las naciones de la tierra. Esa bendición es para nuestras almas, para que se cumpla la voluntad del Señor de que todas las almas sean salvas y vengan al conocimiento de la verdad, de que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento para salvación. 1 Timoteo 2, versículos 3 y 4 y 2 Pedro 3, 9 respectivamente. Aquí en la cruz, Cristo se ha constituido en aquel que ha sido la propiciación, la salvación de todos los seres humanos del mundo. En la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículos 3 y 4, dice, Primera epístola de Juan, la primera carta, capítulo 2, versículos 1 y 2. El apóstol Juan está exhortando a la iglesia primitiva a no cometer tanto pecado, porque siempre la iglesia ha sido muy pecadora, ¿ya? Hijitos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Mas si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. En la cruz Cristo se ha constituido en aquel que ha sido la propiciación por los pecados de todo el mundo. Todo el mundo. En conformidad a la voluntad del Señor de que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, esta gran voluntad del Señor de que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, 1 Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4, de que ninguno perezca, que ninguno se vaya al infierno, sino que todos procedan al arrepentimiento. Conforme a esa gran voluntad, Dios le hizo la promesa a Abraham, acompañada de juramento. Entonces, cuando en la cruz del Calvario vemos que Cristo ya sabía que estaba todo consumado, Juan 19:28, sabiendo Jesús que todo estaba ya consumado, lo que ya sabía que estaba todo consumado era la promesa, acompañada de juramento, dada a Abraham. En Cristo iban a ser bendecidas todas las almas con la salvación, de ir al infierno, de tener que responder penalmente por los pecados, de tener que ir al lago de fuego, salvación del alma, de que las almas fueran salvadas del infierno. Entonces ahora no hay ninguna otra manera en que el ser humano, si no se arrepiente, si no cambia de parecer, porque el arrepentimiento que Dios demanda es un cambio interno de parecer en los pensamientos. Por ejemplo, el arrepentimiento que Dios demanda, Marcos 1:15, arrepentíos y creed en el Evangelio. Lucas 13, versículo 1 al 5, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Hechos capítulo 17, versículos 30 al 31, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en que juzgará el mundo con justicia por aquel varón
a quien designó habiendo dado fe con haber levantado de entre los muertos, ¿ya? Habiendo dado fe a todos con haber levantado de los muertos. Arrepentimiento. Romanos 2, versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Este juicio será justo, porque Dios te salvó y tú no lo creíste. No creíste que el pecado plenamente se condenaba con la muerte del alma. Y lo dijo Dios, te lo dijo bien claro. El alma que pecare, esa morirá. Está escrito acá, en Ezequiel 18:4. Eso es lo que ha dicho Dios y está expresamente escrito en la Biblia. Y tú no le has prestado la debida importancia que todo ser humano debiera prestarle a este insufrible decreto condenatorio que está en Ezequiel 18:4. El alma que pecare, esa morirá. Esa es la condena penal, la muerte del alma. Pena de muerte para el alma. Entonces Cristo abolió la muerte contra el alma, ¿ya? Segunda de Timoteo 1:10. Voy a buscar de nuevo. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo 1:10. No lo encuentro. Segunda de Timoteo 1:10. No, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. No lo encuentro el pasaje. Déjeme buscar si tengo el interlineal en la otra habitación. Segunda de Timoteo 1:10. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo 1:10. Acá está. En la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Pero manifestada ahora, ¿qué cosa? La gracia del Señor, o sea, salvación gratuita, siendo justificado gratuitamente por su gracia, como dice Romanos capítulo 3, versículos 22 al 23. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe. ¿Ya? Ahora dice, pero manifestada ahora, mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, quien abolió por una parte la muerte y sacó por otra a luz la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio. Mediante el Evangelio Cristo nos ha dado la inmortalidad. Mediante este acto, el Evangelio dice que Cristo murió por los pecados de nosotros. Entonces Cristo los pagó. ¿Cómo se pagan penalmente los pecados? Con la muerte del alma. Cristo murió. ¿Qué tipo de muerte? La del alma. Y así nos salvó el alma. Los pecados penalmente se pagan una sola vez. Una sola vez, no dos veces. Los pagó todos Cristo en la cruz, los de usted y los míos. Nos salvó. Y esto hay que creer en el Evangelio. En el Evangelio. Porque si Cristo en vez de mí muere, en vez de mí, es condenado a la muerte y muere por los pecados de mí, yo ya no puedo ser condenado otra vez por los mismos pecados a la muerte de mi alma. En justicia, y Dios es justo, nadie es condenado dos veces a la muerte por los mismos delitos. Esos delitos que ya Cristo los supo desde antes que yo naciera y los empezase a cometer hasta que yo me muriera y que todo se los dejó cargar en su cuerpo. Para él hace ese cargo penalmente. Ahora, Cristo nos salvó. Dice Efesios 2, versículo 8 y 9, porque por gracia habéis sido salvados, ¿ya? Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, el original. Porque por gracia habéis sido salvados. En la cruz del Calvario, hace 2000 años. Mediante la fe. Y esto, mediante la fe de usted. La fe de usted es la que la justifica a usted. Tiene que ser su fe, la que usted quiera, oyendo a Cristo. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Romanos 10, 17. Entonces, porque por gracia habéis sido salvados mediante la fe. Y esto, la gracia de Dios, no de vosotros, pues de Dios es el don, no por obras para que nadie se jacte, para que nadie se gloríe. ¿Ya? Y en Tito capítulo 3 versículo 5 dice, nos salvó. No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Tengo la Biblia acá, a ver.
Tito capítulo 3, versículo 5. Nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Lo voy a destacar con amarillo. Tito capítulo 3, versículo 5. Cristo nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Ahí está, Tito capítulo 3, versículo 5. Nos salvó. ¿Ya? Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Tito capítulo 3, versículo 5. O sea, ya está hecho ya. Ya Cristo ya lo hizo. Es decir, antes que nosotros naciésemos en este mundo, ya veníamos salvados. Ya estábamos salvados ya. Ya Cristo había pagado el precio en rescate de nuestra alma. Entonces ahora hay que creerlo nada más. Si no tenemos que hacer nada, solamente creerlo. Pero para poder llegar a creer con todo el corazón en algo que es tan difícil para el ser humano llegar a creerlo, uno tiene que meterse Biblia en la mente, ¿no? Armarse de los argumentos bíblicos que se opongan a la incerteza de nuestro corazón. Nuestro corazón siempre se opone a la verdad. Nuestro corazón es incrédulo, somos incrédulos nosotros por naturaleza. Entonces lo que hay que vencer es la incertidumbre, la incerteza, la incredulidad de nuestro corazón. Hay que ser vencedores contra la religión, vencedores contra Satanás, vencedores contra el mundo, vencedores contra nuestro propio corazón, engañoso y perverso, como dice Jeremías capítulo 17, versículos 9 y 10. Dice Dios, porque engañoso más que todas las cosas y perverso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriña la mente, que prueba el corazón. Tenemos que vencer la incerteza de nuestro corazón, porque la salvación es por fe, ¿ya? La justificación es por la fe. Y fe significa certeza de lo que se espera. En cambio, nuestro corazón nos impide la certeza, porque nuestro corazón siempre es dado a la incertidumbre, a la incredulidad. ¿Ya? Fe, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. En cambio, creer, pero sin fe, es otra forma de pecar contra Dios. Es otra forma de no creer. Dice en Romanos 14:23, y todo lo que no proviene de fe le es pecado al hombre. Pecar contra Dios por incredulidad. De pecado por cuanto no creen en mí. Juan 16:9. No creen en mí. No creen lo que yo les prometí, darles la vida eterna. No creen que penalmente el pecado se condena con la muerte del alma. No lo creen. No le prestan la debida importancia que todo ser humano debiera prestarle a este espantoso decreto condenatorio. Entonces, por pecar, en esta vida terrenal, uno tiene un montón de condenas, de las cuales uno tiene que evitarlas, no pecando, ¿verdad? Pero una sola es la sentencia penal, la muerte del alma. Y esa sentencia se ha de ejecutar acá. Entonces, ahora, antes de que Cristo viniese al mundo, había un antiguo pacto que Dios había hecho con el pueblo hebreo, en donde todos los gentiles del mundo podían también entrar, circuncidándose el prepucio y obedeciendo todo lo que Dios mandaba en el antiguo pacto, el pacto en las ordenanzas de la ley. Entonces, en ese ámbito, en el libro del Eclesiastés, capítulo 12, versículos 13 y 14, son los últimos versículos del último capítulo del libro de Eclesiastés. Capítulo 12, último capítulo. Y los últimos dos versículos, versículos 13 y 14. Dice el predicador, Salomón, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Esas son pésimas noticias. ¿Qué pésimas noticias son? Muy malas noticias. No son buenas nuevas. No es evangelio. Son malas noticias. Entonces vino Cristo a darnos buenas noticias. A abolir el antiguo pacto por un nuevo pacto en la ley de la fe. ¿Ya? Entonces, en Hebreos 9, versículos 27 al 28, leemos: y en la misma medida, como está reservado a los hombres morir, la muerte física, y el alma tener que ir al infierno, esperar en tormento el juicio,
Y por un pecado, penalmente hablando, ser el alma condenada al lago de fuego, en la misma medida, sí, tal cual, como le está reservado al hombre morir, y después de esto el juicio, así también Cristo. Igual, tomando nuestro lugar, Él adelantándosenos, o sea, yendo aquí a la cruz antes que nosotros por nuestros pecados tuviésemos que ser enjuiciados de aquí, enjuiciados, pasando por el infierno, para que nosotros no muriésemos la muerte física y tener que el alma ir al infierno, sino para que nosotros muriésemos la muerte física y el alma ir al cielo, con ese objetivo, y para que no morir, al morir vayamos al infierno, a esperar en tormento el juicio y ser lanzados al lago de fuego, para que esto no nos pasase a nosotros, en la misma medida, tomando nuestro lugar, Él, Cristo, padeciendo todo lo que nosotros debíamos padecer, dejándose cargar con los pecados que nosotros lo vamos a cometer hasta que nos muramos. Por eso que este juicio es un juicio final, donde todas las almas del mundo, todos los seres humanos del mundo, desde que nacen, viven y hasta que se mueren, de generación en generación, cuando ya no exista más la tierra, todo tipo de pecados que cometieron los seres humanos en su paso por este mundo van a ser juzgados en el juicio ante el gran trono blanco, de Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15. Cuando el apóstol Juan dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, etcétera, etcétera. Entonces, qué hermoso lo que dice Hebreos capítulo 9, ¿cierto? Hebreos 9, versículos 27 al 28, Hebreos capítulo 9, versículos 27 y 28, déjeme corroborarlo. Hebreos capítulo 9, versículos 27 y 28. Y en la misma medida en que está reservado a los hombres morir, la muerte física, y después de esto el alma ir al infierno, esperar en tormento el juicio, ir a juicio, y por un pecado este lugar, el lago de fuego, la condenación, en vez de esto, así también Cristo, sustituyéndonos a nosotros, padeciendo lo mismo en vez de nosotros, en lugar de nosotros. Y en la misma medida en que está reservado a los hombres morir, y después de esto el juicio, así también Cristo, una sola vez ofrecido para llevar sobre sí los pecados de muchos. En la misma medida. Entonces que Cristo estaba en la cruz, agonizando, cargado con nuestros pecados, se oscureció todo el globo terráqueo, Elí, Elí, lama sabachthani. Mateo 27, 56. Mateo 27, 46. Salmo 22. Clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Estoy en muerte eterna. Estoy pagando los pecados de las almas en el lodo cenagoso, en el lago de fuego. ¿Ya? Sabiendo Jesús que ya estaba todo consumado. Dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Pudiendo probar vinagre, dijo, está todo pagado, consumado es. Antes de morir, ya nos había salvado el alma. Y la vida de la carne, en la sangre está, Levítico capítulo 17, versículo 11, y la vida de la carne de Cristo estaba en él, y ya nos había salvado el alma. Entonces, ahora en Juan 5:24, el Señor dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no va a condenación. Ya juicio ya no viene, no va a condenación. Ha pasado de muerte a vida. Oír y creer con fe que cuando Cristo murió por los pecados de nosotros, nos dio la inmortalidad, la vida eterna. Y ahí la persona pasa de muerte a vida. Ahora, Cristo está prometiendo vida eterna ahora, no si tú perseveras, si tú estás guardando santidad, si estás, no. Ahora mismo, en este microsegundo. Cristo está ofreciendo vida eterna en este mismo microsegundo, right now, ahora, en este momento. No después si tú estás perseverando, cuidando la salvación, permaneciendo con el pan para la vida. No, ahora mismo, right now, en este mismo segundo.
de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene, ahora, tiene vida eterna. No que va a tener si se porta bien, si guarda los mandamientos, si guarda santidad, si deja de ser tibio. Ahora, por oír y creer con fe, obtiene la vida eterna. Porque ya la vida eterna ya fue consumada. Solamente hay que creerla. Y con un instante que la persona tenga fe, con un destello, un microsegundo de fe, entonces bautizado, sellado con el Espíritu Santo. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. A los efesios, que estaban a la iglesia en Éfeso. En él, en Cristo también vosotros, efesios, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, un instante, en un microsegundo, fuisteis sellados, bautizados, Cristo de inmediato entra en ti y te sella para salvación. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención. Dice el original, para la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Es un instante, porque el hombre es tan incrédulo que solamente Dios ve que su nivel de creencia llega a tal nivel que llega a la fe. Que llega al nivel de fe suficiente y lo sella. Y después nosotros seguimos dudando, seguimos siendo tan incrédulos, pero ya el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cómo Dios sabe que somos incrédulos? Romanos 8:16. El Espíritu mismo, con el cual fuimos bautizados, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, con el cual fuimos sellados para la redención, da testimonio a nuestro espíritu incrédulo de que somos hijos de Dios. ¿Cuántas veces me pasa a mí? Cuando yo me muera, miré al cielo, soy tan pecador, soy tan infiel, yo no llego a cumplir las expectativas morales del Señor. Caí en una fornicación, caí en inmoralidad, vi pornografía, mentí. ¿Seré realmente un salvado? Y el Espíritu mismo que está, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo que mora dentro de mí, da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. Sí, Ulises, eres mío, estoy dentro de ti. Da testimonio, ¿eh? El Espíritu de Cristo morando dentro de mí me da testimonio a mí, a mi espíritu, de que yo soy un hijo de Dios. Entonces me tranquiliza, me da la seguridad de mi salvación, morando Cristo dentro de mí. Tiene que estar Cristo morando dentro. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que tu fe haya sido reprobada, y por eso Cristo no entró a morar dentro de ti, a menos que estéis reprobados? Como Janes y Jambres, 2 Timoteo 3:8, hombres réprobos en cuanto a la fe. Ellos llegaron a creer solamente, pero creyeron, pero sin fe. Hebreos 4, versículo 1 al 3. Temamos pues, no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, parezca a alguno de vosotros no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, el Evangelio, como a ellos. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, el Evangelio, que dice que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, el Evangelio. A nosotros, como a ellos también. A ellos también se les ha anunciado la buena nueva. Pero a ellos no les aprovechó el haber oído la buena nueva por no ir acompañado de fe en los que lo oyeron. Ellos creyeron, pero sin aportar fe a su creer. Creyeron exentos de fe. Creyeron, pero no plenamente convencidos de que cuando Cristo murió por los pecados de nosotros, nos dio la inmortalidad. No. Por más que las personas estas personas oigan el Evangelio, ya lo van a creer, pero no plenamente convencidos de que este acto sacrificial, que dice el Evangelio que Cristo murió por los pecados, nos ha dado la vida eterna, no están plenamente convencidos. Para ellos, los incrédulos, lo que va a ser suficiente para que ellos tengan por fin la vida eterna es lo que hizo Cristo, que Cristo murió por los pecados de nosotros, más que ellos viven una vida en santidad, aludiendo a Hebreos 12:14. Más que ellos dejen de ser tibios, aludiendo a Apocalipsis 3:16. Más que ellos permanezcan cual pan por el vid, aludiendo a Juan 15, 1 al 7.
más que ellos cuiden la salvación, porque supuestamente se puede perder, aludiendo a Hebreos 2, versículos 2 y 3. Y así, una serie de requisitos más que según ellos hay que cumplir para por fin, según ellos, ser salvos. O sea, para ellos, este sacrificio que hizo Cristo, donde Cristo murió por los pecados de nosotros, no fue suficiente para darnos la inmortalidad, la vida eterna. Lo que para ellos sí será suficiente es lo que hizo Cristo, que Cristo murió por nuestros pecados, más que ellos permanezcan cual pan para la vida, que ellos dejen de ser tibios, que ellos vivan una vida en santidad, que ellos cuiden la salvación, porque supuestamente se puede perder, que ellos perseveren hasta el fin para ser salvos, y un salvo largo, etcétera, 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 de cosas que ellos tienen que cumplir para por fin, según ellos, ser salvos. Entonces, ellos están, digamos, negando el hecho de que Cristo, el solo sacrificio de Cristo bastó para darnos la vida eterna. Por lo tanto, la sola fe en el solo sacrificio de Cristo, eso basta para darnos la inmortalidad. Ellos dicen que no es la sola fe, sino que es la sola fe lo que Cristo hizo, más las obras. En Santiago capítulo 2 dice, la fe sin obras es muerta, pero la fe sin obras del que ya ha sido salvo por su fe en el Evangelio. ¿Ya? La fe del que ya ha sido salvo, ¿ya? La fe en las promesas que Dios ha dado para los salvados, ¿ya? Que no tiene obras, es estéril en sí misma. O sea, si yo tengo fe en que el Evangelio es poder de Dios para salvación, pero yo no estoy predicando el Evangelio, ¿cómo tú puedes demostrar que tienes fe en el Evangelio si no lo predicas? Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te demostraré mi fe por mis obras. Si tú dices que la fe del justo puede mucho y que hay que orarla, que el poder del cristiano está en la oración, y tú no oras, ¿y cómo tú puedes demostrar que tú tienes fe en la oración si no oras? Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras, porque yo estoy orando, porque estoy predicando el Evangelio. La fe sin obras del que ya ha sido salvo es estéril en sí misma, ¿ya? Es la fe del que ya ha sido salvo, sin obras. La fe sin obras del que ya ha sido salvado del infierno, del que ya tiene vida eterna. Recordemos que el apóstol Santiago solamente les está escribiendo a la iglesia, que estaba siendo perseguida por los que estaban dependiendo de las obras de la ley, por los fariseos, ¿ya? Bien, eso es todo. Entonces, Cristo en Juan 8:24 está apelando al sentido común. Por eso dije que moriréis en los pecados de vosotros. Porque si no creyereis, primero, que el pecado se condena penalmente con la muerte del alma, y por haber pecado tú estás liquidado. Y a menos que no creas que yo soy el que te salvé, por sustitución de condena, quedas expuesto a tú pagar penalmente por tus pecados. Y los pecados penalmente se condenan con la muerte del alma en el lago de fuego. Entonces Cristo está apelando al sentido común. Por eso dije que moriréis en los pecados de vosotros, porque si no creyereis que yo soy, en los pecados de vosotros moriréis. Entonces, si yo creo que el pecado se condena penalmente con la muerte del alma, entonces creo que mi alma está condenada a la muerte, al lago de fuego. Y si creo que Cristo, en vez de mí, murió por los pecados de mí, creo que Cristo me salvó, voy al cielo, sin pagar yo. He creído que el que pagó por mí, por mis pecados, fue Cristo. Si no lo creo, entonces la persona queda expuesta a él pagar por sus pecados. Queda expuesta a él ir a la eternidad por cuenta suya. O sea, la persona va por la suya. No va sustituido por Cristo judicialmente. Como no creyó que el pecado penalmente se condena con la muerte del alma, no creyó que él necesitaba ser salvado de sus pecados en la manera penal, entonces él morirá en sus pecados porque no creyó que Cristo murió por los pecados de él. O todos los pecados que tú los vas a cometer hasta que te mueras, uno de ellos por sí solo penalmente se condena con la muerte del alma. Todos tienen que ser pagados por alguien. En primera instancia, por aquel que los cometió. En segunda instancia, por aquel que los sustituye. Es Cristo. O todos los pecados que tú los vas a cometer hasta que te mueras. ¿Tú crees que te los pagó Cristo en la cruz? Vas al cielo. Y si no lo crees, entonces tú irás al infierno a pagarlos tú. Como se pagan penalmente los pecados con la muerte del alma. No puede quedar ningún pecado penalmente impune. No. Todo pecado en justicia tiene que ser penalizado con la muerte del alma. Por lo tanto, todos los pecados tienen que ser condenados. Todos. En primera instancia, condenados en aquel que los cometió, o en segunda instancia, en aquel que es nuestro sustituto. O sea, o los pagas tú, tus pecados, o tú crees que te los pagó Cristo y vas al cielo. Y no hay más. O los pagas tú, o los paga Cristo, penalmente hablando. ¿Quién los paga? ¿Los paga Cristo? ¿Has creído que te los pagó Cristo?
¿Has creído de todo corazón en el Evangelio? ¿Que Cristo murió por los pecados tuyos? ¿Que Cristo murió por los pecados míos? ¿Que Cristo murió por los pecados de nosotros? ¿Lo has creído? Entonces tú vas al cielo. ¿No lo crees? ¿No crees que penalmente el pecado se condena con la muerte del alma? ¿No lo crees? ¿Tú no crees que Cristo murió por los pecados tuyos? Entonces tú morirás en los pecados tuyos. Por tonto, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y todo lo que has provisto, ¿de quién será? Lucas capítulo 16. Perdón, Lucas capítulo 12. Versículos 13 al 21. Necio, tonto. Virgen insensata. Nunca tuviste aceite en tu vasija. Nunca Cristo entró en ti. Porque estás exenta de fe y por lo tanto exenta de Cristo. Exenta del Espíritu Santo. Arrepentíos, aquí, cambia de parecer. Arrepentimiento es cambio de parecer. Metanoia en griego. Meta es cambio. Noia es mente. Metanoiaite es cambio de los pensamientos que hay en tu mente. En Isaías 55:7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelvas a Jehová, el cual será amplio en perdonar. Entonces, el arrepentimiento que Dios demanda, en el Nuevo Testamento la palabra arrepentimiento está escrita metanoia en griego, en el idioma griego. Y significa cambio de los pensamientos que hay en la mente. Entonces, más o menos el arrepentimiento que Dios demanda, así más o menos yo lo puedo simbolizar de la siguiente manera, con este siguiente ejemplo. La persona está invitada a ir a una fiesta. Entonces la persona piensa, evalúa él que la fiesta va a ser buena, porque van a haber amigos de la misma edad, amigos que van a conversar cosas de la misma generación de él, se va a distraer, se va a relajar de todos los problemas del diario vivir, va a escuchar música ochentera que le gusta a él, de su generación, va a tener rememoranza cuando eran jóvenes con otros amigos que eran de la misma edad de él. Entonces él dice, me parece que es buena idea asistir a la fiesta. Ok. La persona asiste a la fiesta y cuando está en la fiesta ve que en todas las situaciones que le habían dicho no eran las reales. Hay muchachos que pueden ser sus hijos, que son drogadictos, unos parece que salieron de la cárcel, están escuchando reggaetón, música que no les gusta a él. Entonces a él cambia de parecer, aquí en la mente. Inicialmente le parecía bien asistir a la fiesta, pero ahora dice, me parece que fue una mala idea, me parece mal haber venido a la fiesta. Cambio de parecer, me arrepiento de haber venido a esta fiesta. Es un cambio de parecer. Es metanoia en griego. Ese es el arrepentimiento que Dios está demandando. Al pecar, tu alma quedó sentenciada a la muerte. ¿Cómo te parece a ti que estás ante Dios? ¿Cómo te parece que estás? ¿Cómo te parece que te encuentras ante Dios, judicialmente? Yo no tengo por qué ser objeto de ninguna condena, menos al infierno, porque yo creo en un Dios que es puro amor. Eso es lo que yo pienso, en un Dios que es puro amor, que no tiene por qué ser objeto de ninguna condena mi alma, si yo no le he hecho mal a nadie. No pienso que mis pecados no han sido tan severos como para que Dios me haya sentenciado mi alma a la muerte. Ya, cambia tus pensamientos, cambia la forma de autopercibirte. Ese es el arrepentimiento que Dios está demandando, que tú cambies tu manera de autopercibirte judicialmente ante Dios. Porque enfrentado tú a este decreto, tienes que verte con tu alma sentenciada a la muerte. Y una vez que tu alma quedó sentenciada a la muerte, ya no importa si ya no pecas más. No hay religión que te salve, ¿me entiendes? Ni los pentecostales, ni los calvinistas, ni los católicos, no. Aparte de Cristo, en ninguna otra hay salvación. Hechos 4:12. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Hechos capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, de nosotros tener que responder penalmente por nuestros pecados. El que respondió por nuestros pecados penalmente en la cruz fue Cristo. Él se hizo cargo penalmente de nuestros pecados. Él murió en vez de ti por los pecados de ti. Él fue condenado a la muerte en vez de ti por los pecados de ti. Y murió por los pecados de ti. Cristo fue condenado a la muerte en vez de mí por los pecados de mí. Y murió por los pecados de mí. Entonces ya no los tengo que pagar yo. Los pecados míos ya no los tengo que volver a pagar yo. Ya me los pagó Cristo. En esto hay que poner la fe. Esto es evangelio. No hay otro. No hay otro anuncio que nos especifique lo que tuvo que hacer Cristo para poder salvar el alma. Tuvo que morir por los pecados de nosotros. Y así nos salvó. Entonces, atienda al llamado del Señor a que usted ejerza sentido común. Cristo está apelando a nuestro sentido común.
Juan 8:24. Por eso os dije, dice el Señor, que moriréis en los pecados de vosotros, porque si no creyereis que yo soy tu Salvador, en los pecados de vosotros moriréis. Que Dios les bendiga. Maranata, Cristo viene muy, muy pronto.